a todos mis queridos hermanos. Es para mí un verdadero honor estar frente a ustedes con el propósito de compartir las bendiciones de la palabra de Dios con mi amada Iglesia de Naco. Como joven miembro de la Iglesia, me siento honrada de tener esta oportunidad. Y siendo que no se trata de mí, sino del Espíritu Santo, vamos a pedir la bendición de Dios por medio de una oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones y porque siempre estás con nosotros. Te pedimos que lo que nos vas a enseñar en esta noche lo podamos entender y poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muchos de nosotros nos sentimos confundidos en algo, ya que Dios es amor y Él es todopoderoso. Pero, ¿por qué permite que suframos? ¿Podría ser que nos haya abandonado? Esta pregunta, en lo personal, siempre me desconcierta, pero últimamente, a través de la oración y la búsqueda, he obtenido una posible respuesta y he llegado a comprender que el sufrimiento no es que Dios nos haga a un lado, sino que Dios lo arregla con mucho cuidado para purificarnos y salvarnos. Estas pruebas y refinamientos son la mayor gracia de Dios para nosotros. ¿Y cómo así? Las pruebas y refinamiento son la mayor gracia de Dios para nosotros. Bueno, Dios nos dice, y haré pasar por el fuego a un tercio para refinarlo, como se refina la plata, y probarlo como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío. Y este dirá, Jehová es nuestro Dios. Zacarías 13:9. He aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción, nos dice Isaías 48:10. Y en 1 de Pedro 5:10 nos dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Podemos ver de las palabras de Dios y de las Escrituras que la voluntad de Dios está en permitirnos sufrir. Y es enteramente para purificarnos y salvarnos. Es un tesoro precioso que Dios nos ha otorgado antes de que vengan las pruebas y el refinamiento. Todos pensamos en nosotros mismos como personas que defienden el camino de Dios. Y algunos de nosotros incluso sentimos que al abandonar, al gastar, al trabajar y al realizar la obra para Dios, sufriendo y pagando un precio, somos completamente considerados con la voluntad de Dios. Y que somos las personas que más los amamos y que somos los más devotos a Él. Creemos que no importa si otro pueda llegar a ser negativo y débil o traicionar a Dios, nosotros nunca podríamos hacer tal cosa. Pero, mis hermanos, la realidad es que cuando nos enfrentamos a dificultades como perder un trabajo, dificultades financieras o que simplemente algo no vaya como esperamos, nos quejamos contra Dios, perdemos nuestra fe e incluso no estamos dispuestos a dedicarnos más a Él. Cuando la desgracia golpea a nuestras familias u ocurre alguna calamidad, todavía no podemos quejarnos de Dios, porque algo afecta nuestro interés personal. Discutimos nuestro caso y peleamos, y en casos graves incluso traicionamos a Dios y abandonamos nuestra fe. Dios ha declarado en muchas ocasiones que Él requiere que sigamos su camino y ha dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin embargo, siempre calculamos para promover nuestros intereses carnales y atesorarlos sobre nuestro amor por Dios. Cuando Dios actúa de acuerdo con nuestras nociones, le damos gracias y lo alabamos, pero cuando no lo hace, desarrollamos malentendidos y quejas
acerca de Dios o incluso lo traicionamos. Esto nos muestra cuán profundamente Satanás nos ha corrompido. Siempre buscamos bendiciones en nuestra fe, que esencialmente está tratando de hacer transacciones con Dios. Podemos ver que lo que vivimos está muy lejos de lo que Dios requiere de nosotros y que somos totalmente indignos de recibir las bendiciones y la aprobación de Dios. Del mismo modo, a través de tales pruebas y refinamiento, podemos experimentar la santidad y la justicia de Dios y sentir cuántas adulteraciones hay en nuestra fe. Si continuamos creyendo en Él con la intención de buscar solo bendiciones, haremos que nuestra fe sea en vano. Una vez expuestos a través de las pruebas, podemos ver que nuestra corrupción es demasiado grande y que nuestras deficiencias son demasiadas. Y así podemos comenzar a comparecer ante Dios en oración, leer sus palabras, luego reflexionar y conocer los lugares dentro de nosotros que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos buscar cómo satisfacer a Dios y ser testigos de Él, e inconscientemente desarrollamos una relación mucho más estrecha con Dios después de esa experiencia. Y no solo obtenemos comprensión de nosotros mismos y cierta comprensión del carácter de Dios, sino que también nos volvemos más estables y maduros. Y solo entonces podemos entender verdaderamente que mientras que las pruebas y el refinamiento nos causan un sufrimiento carnal, el fruto que da en nosotros es la salvación y la purificación, que son muy beneficiosas y edificantes para nuestras vidas. También podemos ver esto por las experiencias en la Biblia a lo largo de los siglos. Antes de que Dios hiciera uso de Moisés, primero hizo que Moisés fuera moldeado en el desierto durante 40 años. En ese tiempo, Moisés soportó todo tipo de dificultades. No había nadie con quien hablar y con frecuencia se enfrentaba a bestias salvajes y a un clima duro. Su vida estaba constantemente en peligro. Ciertamente, sufrió mucho en un ambiente tan duro. Algunas personas podrían preguntarse, ¿y no podría Dios haber puesto a Moisés directamente en uso? ¿Por qué tuvo que enviarlo al desierto durante 40 años primero? En esto encontramos la benevolencia de Dios y sabemos que Moisés era una persona con un temperamento muy directo y con un sentido de justicia, pero tenía una tendencia a actuar impulsivamente fuera de su idea de rectitud. Cuando vio a un soldado egipcio azotando a una israelita, golpeó al egipcio en la cabeza con una piedra, matándolo. El temperamento innato y el espíritu heroico de Moisés no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que, si Dios lo hubiera usado directamente, habría seguido confiando en estas características, en sus acciones, y nunca habría sido capaz de completar lo que se le había confiado, liderando a los israelitas fuera de Egipto. Es por eso por lo que Dios hizo que Moisés permaneciera en el desierto durante 40 años, para que fuera más apto para el uso que Dios le iba a dar. En un ambiente tan arduo y hostil, Moisés no solo oraba y llamaba constantemente a Dios, sino que veía la omnipotencia y el dominio de Dios y confiaba en Dios para su supervivencia continua. Los elementos temperamentales y naturales de él fueron desgastados y desarrolló fe genuina y sumisión a Dios. Así, cuando Dios llamó a Moisés a emprender su comisión, guiando a los israelitas fuera de Egipto, Moisés pudo aceptar y obedecer sin ninguna resistencia, con la guía de Dios, llevando a cabo sin problemas la comisión que Dios le asignó. Pero,
¿puede la gracia material ayudarnos a crecer en nuestras vidas? A menudo, mis hermanos, nos falta comprensión sobre las buenas intenciones de Dios y esperamos que las cosas vayan como deseamos. No estamos particularmente dispuestos a someternos a pruebas y refinamiento. En cambio, esperamos una vida totalmente pacífica, sin catástrofes, en nuestras vidas ni en la de nuestros seres queridos. Queremos que todo salga bien y que disfrutemos de las bendiciones y la gracia de Dios. Pero, ¿alguna vez consideramos si un ambiente cómodo puede permitirnos desechar nuestro mal carácter? ¿Pueden las bendiciones materiales realmente ayudarnos a conocer el ser de Dios? Si solo disfrutamos de su misericordia y gracia, ¿puede eso aumentar nuestra fe en Él y permitirnos desarrollar el verdadero amor y la sumisión a Dios? La palabra de Dios nos enseña que si solamente gozamos la gracia de Dios con una vida familiar tranquila o con bendiciones materiales, entonces tu creencia en Dios ha fracasado. Dios nos promete su gracia, su amor, su misericordia, sus bendiciones materiales por igual, pero el impacto que puede hacer Dios a nuestro carácter para moldearnos como los cristianos que debemos ser, solo ocurrirá cuando nosotros reconozcamos que sin Dios no somos nada, que nuestro carácter no puede ser perfeccionado si no dejamos que Dios obre en nosotros de una manera que tal vez no comprendamos, pero que sea la necesaria para ayudarnos a entender que debemos buscar a Dios en todo tiempo. Debemos alimentarnos de Él y de su palabra y que todo lo que nos pase tiene el propósito de ayudarnos a crecer como verdaderos seguidores de Cristo. Y entonces, ¿cómo pasar por las pruebas y refinamientos? Bueno, la palabra de Dios nos da un camino de práctica. Cuando nos encontramos con dificultades, nuestra actitud hacia la obra de Dios es crítica y está directamente relacionada con si seremos capaces de ser testigos de Dios y ser purificados y salvos por Él. Si nos basamos en caracteres terrenales y somos codiciosos por las comodidades carnales a través de pruebas y refinamientos, siempre considerando y planeando por nuestros propios intereses, muy probablemente desarrollaremos quejas sobre Dios y lucharemos y nos opondremos a Él e incluso haremos cosas para rebelarnos o resistir a Dios. Entonces, perderemos por completo nuestro testimonio. Pero si somos capaces de aceptar y someternos a la obra de Dios a través de las dificultades y buscar la voluntad y los requisitos que Dios nos pide, si podemos abandonar la carne y poner la verdad en práctica, prefiriendo sufrir en la carne y ser testigos de Dios, si podemos experimentar estos ambientes con amor a Dios y el deseo de satisfacerlo, entonces seremos capaces de entender más verdades a través de estas pruebas y nuestros caracteres pueden ser purificados. Y podremos llegar a ser personas que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y nuestro testimonio será aún más poderoso. Por eso, hermanos, en cualquier prueba o cosa indeseable que enfrentemos en el futuro, que nos calmemos a nosotros mismos ante Dios y busquemos su voluntad y busquemos la verdad. De esta manera podremos experimentar las bendiciones que Dios nos ha traído a través de las pruebas y el refinamiento. Obremos por tener un espíritu agradecido, sumiso
susceptible para que la obra que Dios quiere hacer en nuestro carácter pueda ser completada y con nuestro testimonio podamos cumplir nuestra tarea aquí en la tierra, que es traer almas a los pies de Jesús. Que Dios les bendiga. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque a pesar de que a veces no entendemos por qué nos pasan las pruebas, tú siempre lo que buscas es moldear nuestro carácter para que seamos más parecidos a ti. Ayúdanos porque sabemos que esto no es una tarea fácil, pero con tu Espíritu Santo en nosotros sabemos que no es imposible de cumplir. Te pedimos que seamos un testimonio vivo para las otras personas. En el nombre de Jesús, amén.